A veces la historia es silenciosa, pero a veces como un susurro, trasciende siglos, resonando en la memoria de la humanidad. A principios del siglo XX, mientras un gran imperio se derrumbaba, el nombre de ese susurro se convirtió en sinónimo de una joven, Anastasia Romanov, una niña inocente que crecía en salones dorados, bajo la sombra del esplendor. Luego, en los sombríos días de la Revolución, una joven que luchaba por sobrevivir tras puertas de hierro. Y finalmente, una vida destruida junto con toda su familia, en una de las noches más oscuras de la historia. Pero aquí está lo curioso. La muerte de Anastasia no puso fin a su historia. Al contrario, la verdadera historia comenzó después. Su nombre circuló durante un siglo, entrelazado con misterio, rumores y esperanza. La pregunta, ¿seguía viva? Se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia. En este viaje seremos testigos no solo del colapso de un imperio, sino también de la humanidad atrapada entre la esperanza y la realidad. Ahora volvamos a los días gloriosos de la Rusia zarista, aquellos tiempos en que la risa de un niño resonaba en las paredes del palacio. Anastasia Nikolayevna Romanova. Cuando nació una fría mañana de junio de 1901, en el corazón del Imperio ruso, nadie podría haber predicho que su nombre algún día quedaría grabado en la leyenda, recordado con tragedia y misterio. Era la hija menor del último zar ruso, Nicolás II, y la zarina Alejandra. Su familia gobernaba un vasto imperio, pero al mismo tiempo, ignoraban que la tierra temblaba bajo los pies de ese gigante. La infancia de Anastasia transcurrió entre los muros dorados de magníficos palacios, vastos jardines, candelabros de cristal y un servicio impecable. El esplendor del palacio contrastaba marcadamente con la vida de la gente común que luchaba contra el hambre y la pobreza en el exterior. Pero para una niña pequeña, estas diferencias eran irrelevantes. Vivía en un mundo de inocencia, risas y juegos infantiles. Una de las cualidades más reconocibles en la corte era su alegría, mientras que sus hermanas mayores, Olga, Tatiana y María, eran más reservadas y tranquilas. Anastasia era activa, traviesa y llena de vida. Los funcionarios del palacio la apodaban la pequeña tormenta. Su risa resonaba por los pasillos y sus travesuras provocaban diversión, y a veces ira en su familia. A diferencia del comportamiento disciplinado de sus hermanas y hermanos mayores, Anastasia sabía cómo alegrar la vida. La zarina Alejandra era una mujer de profunda piedad y dignidad. Imponía reglas estrictas a sus hijos y seguía meticulosamente su educación religiosa. Sin embargo, la vivacidad de Anastasia encontraba cabida incluso dentro de esta estricta disciplina. Su actitud alegre ante la vida a veces ablandaba incluso a la zarina. El zar Nicolás II era un padre cariñoso, pero también un hombre reservado. Sus apretadas obligaciones de Estado le dejaban poco tiempo para su familia, pero cuando tenía oportunidad, disfrutaba pasando tiempo con sus hijos. La joven Anastasia corría hacia su padre, lo abrazaba e incluso conseguía dibujar una sonrisa en su rostro cansado. Durante su infancia, los hermanos Romanov formaron una familia inseparable. Olga, Tatiana, María y Anastasia compartían un fuerte vínculo, pero la risa de Anastasia, sus pequeñas bromas y su energía juguetona eran a menudo el centro de esta hermandad. Aunque la revolución rugía fuera de los muros del palacio y la ira de la gente crecía, la vida de los niños seguía siendo un juego. Anastasia también era muy creativa, le encantaba dibujar. Inventaba juegos con marionetas y, a veces,
Incluso involucraba a los sirvientes del palacio en sus travesuras. Su carácter juguetón dejó huella en la memoria incluso de quienes trabajaban en palacio. Según algunos testigos, Anastasia fue la niña más extraordinaria y memorable de su familia. Sin embargo, los niños que crecían en esta jaula dorada apenas comprendían el mundo exterior. La hambruna que sufría el pueblo, la sombra de la guerra y la agitación política se reflejaban poco más allá de los gruesos muros del palacio. Anastasia y sus hermanos no llevaban el peso del imperio, sino la inocencia de la infancia. Quizás el aspecto más impactante de su corta vida fue su energía y devoción a la vida. Muchos testigos afirman que nunca actuó del todo como una miembro de una dinastía, sino que reflejó la alegría de una niña común y corriente. Quizás por eso, años después, su nombre se asociaría con misterios, rumores y esperanzas de salvación, porque Anastasia se había convertido en el símbolo de la inocencia a ojos del público. A principios del siglo XX, el Imperio ruso se alzaba sobre un vasto territorio. Sin embargo, esta inmensidad también presagiaba fragilidad. El zar Nicolás II creía que su reinado estaba bendecido por Dios, pero su autoridad perdía legitimidad gradualmente ante el pueblo. Se había abierto un abismo insalvable entre el esplendor del palacio y la miserable existencia del campesinado ruso. 1905 fue uno de los periodos en que este abismo se amplió con mayor claridad. En San Petersburgo, durante el incidente conocido como el Domingo Sangriento, miles de trabajadores que querían presentar pacíficamente sus peticiones fueron acribillados a balazos por los soldados del zar. Al presentar sus peticiones se encontraron con fusiles que abrieron fuego. Cientos murieron y miles resultaron heridos. A partir de ese día, el zar pasó a ser visto no como un representante de Dios, sino como un gobernante tiránico. Anastasia era una niña en aquel entonces, pero las oscuras nubes que se cernían sobre su familia se habían hecho visibles. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el principio del fin de la dinastía Romanov ya estaba escrito. El ejército ruso no pudo soportar el peso de la guerra. El hambre, la pobreza, la movilización y las sucesivas derrotas alimentaron la ira popular. Millones de soldados perdieron la vida en el frente, mientras que la gente que se quedó atrás luchaba por encontrar comida. Todavía se celebraban bailes en el palacio, y se escuchaba música en los salones dorados. Este contraste revelaba claramente los cimientos deteriorados del imperio. El origen alemán de la zarina Alejandra se convirtió en un tema aparte para el público. Una mujer con lazos de sangre con Alemania, enemiga en la guerra, ocupaba el trono ruso. El público desconfiaba de la zarina. Corrían rumores de que servía a Alemania. Además, el místico Rasputín, que frecuentaba el palacio, avivó aún más estos rumores. Rasputín, de quien se creía que había curado a Alexei, el hijo enfermo de Alejandra, ejerció una extraña influencia sobre el palacio, y comenzó a inmiscuirse incluso en los asuntos de Estado. El pueblo había llegado a ver al zar y a la zarina como meros títeres y a Rasputín como el poder oculto. Para 1917, Rusia era un mar de fuego a punto de estallar. El hambre campaba a sus anchas en las calles. Las mujeres hacían cola para conseguir pan. Los trabajadores hacían huelga y los soldados abandonaban el frente. En febrero las calles de Petrogrado se llenaron de disturbios. Cuando las órdenes del zar llegaron a los soldados, incluso estos se negaron a disparar contra el pueblo. El ejército, aparentemente indestructible, del imperio le había dado la espalda a su propio gobernante.
En cuestión de semanas, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. El reinado secular de la dinastía Románov llegó a su fin. Él y su familia fueron primero desalojados del palacio y luego exiliados a Ekaterimburgo. A la sombra de este colapso, la pequeña Anastasia ya no era la niña que había rebosado de risa. De niña, sintió que su destino, junto con el del propio imperio, se veía arrastrado a la incertidumbre. La niña que una vez corrió por pasillos llenos de candelabros dorados, ahora lucharía por sobrevivir tras puertas de hierro, con comida limitada. Mientras el esplendor de los Románov se desvanecía en la historia, el período más oscuro en la vida de Anastasia apenas comenzaba. Tras la caída del trono en 1917, la familia Románov estuvo inicialmente bajo custodia en el Palacio de Alejandro en Tsarskoye Selo. Allí los espaciosos salones estaban cerrados con cadenas, y la grandeza de las habitaciones se había desvanecido. Los hermanos no podían salir de los jardines del palacio, y vivían confinados bajo la atenta mirada de los soldados. Anastasia solo tenía 16 años. La emoción de la juventud se limitaba a los muros del palacio. Intentaba mantener la alegría de la infancia, jugando con sus hermanos, intentando aliviar la tristeza del arresto domiciliario. Pero algunos vieron cómo la luz en sus ojos se apagaba, porque ella también lo sabía. Su mundo se había derrumbado. A principios de 1918, la familia fue enviada a los Montes Urales, a la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Este sería el lugar de descanso final de los Románov. El esplendor del palacio zarista se había desvanecido, reemplazado por las estrechas habitaciones de una casa de comerciante común y corriente. Bajo el régimen bolchevique, la casa se había convertido en una prisión. Había rejas de hierro en cada ventana, y guardias armados tras cada puerta. La vida diaria de la familia estaba estrictamente regulada. Tenían prohibido salir. La comida era escasa y la ropa escaseaba. Para pasar el tiempo, Anastasia y sus hermanos se contaban cuentos, preparaban pequeñas parodias y, a veces, cantaban canciones con los sirvientes. Estos juegos eran su forma de aferrarse a la vida. Pero por mucho que se rieran, el silencio sepulcral que impregnaba las habitaciones nunca se desvanecía. La mejor amiga de Anastasia era su hermana, María. Juntas escapaban a la atención de los guardias, contaban chistes, soñaban y hablaban del mundo exterior. Pero estos sueños resonaban y se desvanecían en las paredes de las estrechas habitaciones. La sensación de que sus últimos días en Ekaterimburgo se acercaban a su fin, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Uno de los momentos más difíciles de la familia fue la enfermedad del zarevich Alexei. Debido a su hemofilia, incluso el más leve derrame cerebral era una condición que ponía en peligro su vida. Anastasia y su hermana solían estar junto a Alexei, intentando animarlo con juegos. Pero la desesperación en los ojos de su madre, Alexandra, eclipsaba los esfuerzos de los niños. Con el paso del tiempo, las noticias del extranjero sumían a la familia en una desesperación aún mayor. Circulaban rumores de que los bolcheviques estaban consolidando el poder en Moscú. La guerra civil se intensificaba y el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo. En medio de este caos, el futuro de los Románov se convirtió en una carga política. Anastasia, una niña pequeña, luchaba por aferrarse a la vida en medio de todas estas tormentas. Estos meses de detención fueron una ruina para la familia y el fin definitivo de la infancia para Anastasia. La pequeña, cuya risa una vez resonó a través de los muros del palacio, ahora esperaba un destino desconocido tras las rejas. Julio de 1918.
Ekaterimburgo se tambaleaba bajo la sombra de la guerra civil. Los bolcheviques controlaban la ciudad, pero el ejército blanco avanzaba rápidamente. Este enfoque condujo a una decisión que determinaría el destino de la familia Románov. Para los bolcheviques, la supervivencia del zar era un poderoso símbolo que caería en manos de sus enemigos. Para ellos, la solución era clara. La existencia de los Románov debía terminar. La noche del 16 al 17 de julio. La familia dormía en su habitación como de costumbre. Hacia la medianoche, comenzó un disturbio repentino. Los guardias les dijeron a los Románov que se cambiaran de ropa y bajaran al sótano. Les explicaron que había disturbios en la ciudad y que los estaban llevando a un lugar más seguro. Anastasia y sus hermanos se debatían entre creer esta afirmación o negarse a creerla. Pero la severidad en los rostros de los soldados les dio escalofríos. El sótano. Era una habitación de techo bajo, húmeda y tenuemente iluminada. Bajaron juntos al zar, a la zarina, a los niños, a los sirvientes y al médico de cabecera. Trajeron sillas y les dijeron que se sentaran. Anastasia sujetó con fuerza la mano de María. Una inquietud indescriptible la invadió. Poco después, un escuadrón bolchevique armado entró en la habitación. Liderados por Yakov Yurovsky, emitieron una breve declaración en un papel. El gobierno soviético la ha condenado a muerte. Estas palabras no le parecieron ciertas a nadie en ese momento. Anastasia abrió mucho los ojos y se giró hacia su madre. El rostro de la zarina estaba pálido. El zar inclinó la cabeza en silencio. Y entonces, comenzó la lluvia de balas. Los disparos que resonaban en aquella estrecha habitación lo cambiaron todo en cuestión de segundos. Primero dispararon al zar, luego a la zarina. Los niños gritaron de pánico. No había dónde correr. Anastasia, junto con sus hermanos, fue lanzada de un lado a otro gritando. Algunas balas no lograron penetrar sus cuerpos debido a las piedras preciosas cosidas en sus ropas. Esto prolongó la ejecución, haciéndola aún más brutal. Los soldados atacaron con bayonetas y culatas de fusil, intentando rematar el trabajo. Según testigos, Anastasia fue una de las últimas sobrevivientes. Su pequeño cuerpo cayó al suelo bajo las bayonetas. Sus gritos resonaron contra las paredes de piedra del sótano, y entonces se hizo el silencio. La última risa infantil de la dinastía Románov se acalló en esa noche oscura. Esa noche no solo una familia, sino también el símbolo de un imperio fue destruida. Y lo que quedó fue un misterio. Una leyenda interminable que perduraría durante años. Debido a que los cuerpos fueron enterrados apresuradamente, algunos se perdieron, otros nunca fueron encontrados. Esta ausencia planteó la pregunta: ¿sobrevivió Anastasia? En todo el mundo. La noche del 17 de julio de 1918, la vida de los Románov terminó. Pero la vida borrada en ese oscuro sótano se convirtió en una historia completamente diferente en las páginas de la historia. Lo que sucedió después de la ejecución trajo más incertidumbre que claridad. Los cuerpos fueron enterrados apresuradamente en secreto a las afueras de Ekaterimburgo. Sin embargo, su lugar de enterramiento permaneció en el misterio durante años. Además, la imposibilidad de encontrar algunos cuerpos dio lugar a rumores. Un gran velo de misterio descendió sobre el destino de Anastasia, en particular. La pregunta: ¿y si hubiera logrado escapar? ¿Y si de alguna manera hubiera sobrevivido? Se extendió ampliamente tanto en Rusia como por toda Europa. Estos rumores también reflejaban la nostalgia del público por la familia imperial. La guerra civil,
La hambruna y el sangriento ajuste de cuentas que siguió a la revolución habían hecho que muchos rusos añoraran los viejos tiempos. Por lo tanto, la posibilidad de que Anastasia sobreviviera se veía como un rayo de esperanza. La idea de que una joven inocente hubiera escapado de la tragedia alimentó la imaginación del público. Con el paso de los años comenzaron a surgir en Europa mujeres que afirmaban ser la gran duquesa Anastasia. La más famosa de ellas fue Anna Anderson, quien vivió en Alemania. Apareció en la década de 1920 y afirmó ser Anastasia, quien había escapado milagrosamente de la ejecución. Sus relatos eran detallados, compartiendo detalles de la vida en palacio y pequeños secretos familiares. Esto llevó a muchos a creerle. Su juicio se prolongó durante décadas. Los testigos estaban divididos. Algunos creían firmemente que era Anastasia, mientras que otros afirmaban que era una impostora. La prensa europea siguió con entusiasmo este misterio. La pregunta, ¿está viva la princesa Romanov?, dominaba constantemente los titulares. Durante este periodo, la historia de Anastasia se llevó a la gran pantalla a través del cine, el teatro y la novela. En 1956, Hollywood dio vida a esta leyenda con la película Anastasia, protagonizada por Ingrid Bergman. La película contaba el rumor, no la verdad, pero la verdad no era lo que importaba al público. Quedaron cautivados por la historia surgida de la tragedia. Anna Anderson mantuvo su afirmación durante años, pero nunca llegó a una conclusión definitiva. Incluso cuando falleció en 1984, su nombre quedó grabado en su lápida como Anastasia, porque mucha gente seguía creyendo que era la verdadera princesa perdida. Así, la muerte de Anastasia se convirtió en el inicio de uno de los mayores misterios de la historia. Por un lado, una vida que terminó en el sótano de Ekaterimburgo. Por otro, una leyenda que renació en los salones de Europa. Estas dos realidades convivieron durante años. Pero con el avance de la ciencia, esta niebla finalmente se disiparía. El mundo había cambiado en la segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética gobernaba con mano de hierro, y la historia de los Romanov solo vivía en susurros en la memoria pública. Pero en Occidente, especialmente en Europa, la leyenda de Anastasia seguía viva. Periódicos, libros, películas, todos mantenían viva la misma pregunta. ¿Está viva Anastasia? En el mundo cerrado de la Guerra Fría, los archivos soviéticos se mantenían en secreto. No se hacían declaraciones oficiales sobre la ejecución de los Romanov, ni se revelaban documentos. Este silencio permitió que los rumores se propagaran. La historia de Anna Anderson, en particular, eclipsó la verdad en la imaginación pública. Para muchos, era un símbolo de inocencia y juventud perdida. Pero en la década de 1980, las cosas empezaron a cambiar en la Unión Soviética. Poco a poco se desenterraron documentos antiguos y se rompió el silencio. En 1991, con el colapso de la Unión Soviética, se descubrió una fosa común cerca de Ekaterimburgo. Este fue el primer paso para resolver uno de los mayores misterios de la historia. Las excavaciones encontraron los restos del zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 3 hijas. Pero había una omisión sorprendente. Faltaban 2 niños. Esta laguna reavivó la leyenda de Anastasia. Se creía que uno de los cuerpos desaparecidos era el suyo. Quienes decían, así que aún existe una posibilidad, renovaron sus esperanzas. Sin embargo, la ciencia estaba a punto de superar los rumores. Las pruebas de ADN realizadas a finales de la década de 1990
confirmaron que los restos pertenecían efectivamente a la familia Romanov. Aún así, la incertidumbre creada por la desaparición de los cuerpos no cerró el telón. Eso fue hasta 2007. En 2007, se descubrió una segunda tumba justo después del primer lugar de enterramiento. Esta tumba contenía 2 cuerpos pequeños. Las pruebas revelaron que pertenecían a los niños desaparecidos, Alexei y Anastasia. Y así terminaron décadas de rumores, debates, esperanzas y engaños. Se confirmó que Anastasia, junto con su familia, murió en este oscuro sótano. La amarga verdad tras el mito se había revelado a la luz de la ciencia, pero lo extraño fue que ni siquiera el descubrimiento de la verdad puso fin a la leyenda. Aún había quienes querían creer que Anastasia había sobrevivido, porque la gente suele aferrarse a una historia que anhela, no a la verdad, especialmente en un pasado tan trágico. Incluso la posibilidad de salvación se valora. Anastasia era ahora un nombre en los libros de historia, un hecho en los informes científicos, pero también perduraba como un símbolo inmortal en la literatura, el cine y la imaginación del público. La historia de Anastasia Romanov sigue siendo uno de los relatos más dramáticos de la historia. Vivió su infancia entre los dorados muros de magníficos palacios, perdió su juventud en medio de la tormenta de la revolución, y falleció con su familia en la oscuridad de un sótano. Pero su nombre no se borró con su muerte. Al contrario, se convirtió en una leyenda para los años venideros. En los salones de Europa, en los titulares de los periódicos, en las pantallas de cine y en los escenarios teatrales, resonaba la misma pregunta: ¿sobrevivió Anastasia? La verdad finalmente se reveló a la luz de la ciencia. Anastasia, junto con su familia, murió esa noche, pero había algo que ni siquiera esta verdad pudo borrar: el poder de la imaginación humana. Porque a veces la historia no solo cuenta lo sucedido, también contiene lo que la gente decide creer. Anastasia ya no es solo una princesa Romanov. Se ha convertido en un símbolo de inocencia, un símbolo de la juventud perdida, un símbolo de la delgada línea entre la tragedia y la esperanza. Su historia nos recuerda el colapso de un imperio, la crueldad de la humanidad y, al mismo tiempo, el poder de la esperanza. Y ahora, al final de este largo viaje, me dirijo a ti y te pregunto: ¿en cuál preferirías creer? ¿En una vida joven perdida en una noche cruel? ¿O en una esperanza envuelta en misterio, como un personaje de cuento de hadas, nunca destruida del todo? Sea cual sea la respuesta, el nombre de Anastasia perdurará, porque a veces un nombre lleva consigo mucho más que la historia.